Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es miércoles 14 de mayo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias jurídicas y de derechos humanos más sobresalientes. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte ha establecido que son inconstitucionales disposiciones que imponen restricciones para acceder a la seguridad social. Es indispensable concluir la etapa de conciliación prejudicial cuando se reclaman prestaciones de seguridad social, determinó la segunda sala. La Judicatura concentra amparos contra el impuesto predial en la capital del país en juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con el fin de configurar un sistema de justicia que garantice la dignidad de las personas. Inicia este miércoles la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. El máximo tribunal del país ha protegido en diversos criterios el acceso a prestaciones laborales, incluido el derecho a la seguridad social. La Suprema Corte ha emitido criterios que garantizan el derecho a la seguridad social. Por ello, ha declarado inconstitucionales aquellas disposiciones que condicionan el acceso a los servicios de salud, entre otras prestaciones. Por esta razón, invalidó una porción del artículo 9, así como los artículos 63 y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, que condicionaban el derecho a gozar de las prestaciones consignadas en dicha ley al entero oportuno que debían realizar las entidades públicas patronales a dicha institución de las cuotas y aportaciones correspondientes, lo que impedía a las personas afiliadas el acceso a las prestaciones de seguridad social cuando la entidad pública patronal no realizara el descuento de las cuotas y aportaciones correspondientes. La Corte estimó que esta es una responsabilidad que solo concierne al Estado en su carácter de patrón y no a las y los trabajadores. También invalidó una porción del artículo 88, fracción tercera, que establecía como requisito para gozar de una pensión por la muerte de un pensionado o afiliado que la madre o padre no gozaran de otra pensión, pues explicó que esas pensiones tienen su origen en situaciones diferentes, cubren riesgos de naturaleza distinta y tienen autonomía financiera, al ser costeada por personas diversas. La Corte concluyó que este tipo de disposiciones violan los derechos a la seguridad social, a la igualdad y a la no discriminación. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que son inconstitucionales los artículos 477 y 504 del Código Civil, así como el artículo 47 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, que prohíbe que los hijos de una mujer casada sean registrados con los apellidos de un hombre que no sea su marido. Dichas disposiciones vulneran el interés superior de la infancia, pues establecen una prohibición que no tiene como finalidad la protección de la familia. Por el contrario, se basan en estereotipos de género en torno a las relaciones extramaritales de las mujeres, con lo que se impide que las personas menores de edad tengan una filiación que coincida con su realidad biológica y que ésta se refleje adecuadamente en su acta de nacimiento. Explicó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los infantes tienen derecho al nombre y a los apellidos que le correspondan y a ser inscritos de manera inmediata luego del nacimiento, por lo que el Estado está obligado a respetar su derecho a la identidad y sus relaciones familiares, por lo que debe garantizar que su filiación jurídica coincida con la filiación biológica, salvo que se considere que la filiación debe determinarse de otra manera, como acontece en los casos de adopción. Precisó que este tipo de normas implican una restricción injustificada a los derechos a la identidad y a la filiación de las personas menores de edad. Este criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una mujer que se separó de su esposo sin divorciarse. Años después, procreó una hija con otro hombre y al intentar registrarla, se le negó esa posibilidad, pues en Jalisco estaba prohibido que una mujer casada registrara a sus hijos con el apellido de un hombre que no era su marido. La segunda sala de la Corte estableció que se debe agotar la etapa de conciliación prejudicial
prevista en el nuevo sistema de justicia laboral cuando se demandan prestaciones de seguridad social, como son la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, la devolución y pago de aportaciones de seguridad social al IMSS, al Infonavit y las correspondientes a las AFORES, al no encontrarse en los supuestos de exclusión previstos en el artículo 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, recordó que uno de los ejes fundamentales de dicho sistema es la conciliación como vía alternativa para la solución de controversias laborales a través de centros de conciliación especializados, autónomos e imparciales, con lo que se garantiza el derecho de acceso a la justicia, eliminando aquellos elementos que la hacían lenta, costosa y de difícil acceso. Mecanismo que se encuentra reconocido tanto a nivel nacional como internacional, mismo que ha permitido que la mayoría de los conflictos se solucionen por esta vía en un promedio de 45 días. Los derechos específicos para grupos vulnerables no implican actos desiguales para el resto de la población, así lo explica la Suprema Corte. Es un mito que los derechos específicos para ciertos grupos, como personas con discapacidad, mujeres, migrantes o personas de la diversidad sexual, les favorece injustamente y viola el principio de que todos tenemos los mismos derechos, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Lo anterior porque estos grupos enfrentan situaciones como pobreza, discriminación y violencia, por lo cual requieren protección adicional. Los derechos específicos para los grupos vulnerables no son privilegios, sino herramientas para garantizar la igualdad y el acceso justo a oportunidades y recursos. Un ejemplo de esto, indicó, son las leyes contra la violencia de género, pues existen para proteger a las mujeres, grupo históricamente discriminado y expuesto en mayor medida que los hombres a enfrentar violencia en todos los contextos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal detectó un aumento considerable de amparos en los que se reclama la constitucionalidad de disposiciones fiscales de la capital del país que otorgan subsidio en el pago del impuesto predial. Por este motivo, acordó que dichos recursos se concentren en los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la capital del país, mismos que se encargarán del trámite, resolución y, en su caso, del cumplimiento de las sentencias que se dicten. En caso de que los amparos en contra de disposiciones que regulan el impuesto predial en la capital del país se hayan tramitado en otro órgano jurisdiccional, deberán remitirse a los juzgados del distrito mencionado, Centro Auxiliar. Asimismo, el Consejo dispuso que serán los tribunales colegiados del primer circuito con residencia en la Ciudad de México los que conozcan de los recursos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en los juicios de amparo y sus respectivos incidentes de suspensión. Para el trámite y resolución de dichos asuntos, se podrán utilizar las herramientas electrónicas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Y siguiendo con el Consejo de la Judicatura Federal, se destacó una tesis relevante del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual determinó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de asuntos relacionados con los contratos administrativos celebrados con fondos públicos. Lo anterior, al analizar el caso de una empresa estatal que demandó de un particular en la vía ordinaria civil el pago de prestaciones derivadas de servicios para obra pública por estimaciones incorrectas y con motivo de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Un juzgado de distrito estimó improcedente esta vía y un tribunal de apelación confirmó la decisión. Por su parte, el tribunal colegiado determinó que si un organismo público descentralizado federal demanda el incumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato en el que están de por medio fondos públicos, la competencia para conocer del asunto es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues este órgano cuenta con plena jurisdicción no solo para anular actos administrativos, sino también para determinar como regla general la forma de reparación del derecho subjetivo controvertido, fijando sus límites y proporciones. Desde la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos a corte informativo, no se vaya. Al regresar,
La elección judicial dará como resultado un sistema de justicia más susceptible a sucumbir a presiones políticas o económicas. Ya estamos de regreso con más noticias. Este miércoles se inauguran los trabajos de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participarán representantes de Cortes Supremas, tribunales constitucionales y consejos de la judicatura de 23 países, entre ellos México. Previo a la inauguración formal de la cumbre, se puso en marcha un taller de capacitación para personas juzgadoras y operadoras de justicia de América Latina y el Caribe sobre los vínculos entre el cambio climático y los derechos humanos, en el que se sensibilizará a quienes participen sobre los desafíos del cambio climático que enfrenta la sociedad y el manejo de aspectos relevantes como mitigación, adaptación e impacto del cambio climático en los derechos humanos. En la jornada de mañana jueves se presentarán los informes de la Secretaría Permanente, la Secretaría Pro Tempore y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento. Además, se presentarán los resultados de los grupos de trabajo sobre el uso de la tecnología en la impartición de justicia, gestión penal de delitos de alta complejidad, perspectiva de género e interseccionalidad como garantía de acceso a la justicia y transparencia judicial, confianza y cercanía con la ciudadanía y los medios de comunicación. La clausura de los trabajos de la 22ª Cumbre Judicial se llevarán a cabo el próximo viernes. Y en este mismo marco, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció el papel indispensable que juega la independencia judicial. Sin embargo, lamentó que la ausencia de esta imposibilitará una impartición de justicia de calidad en materias ambiental, hídrica y climática, lo que pone en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos. Así lo indicó. Los jueces podemos y debemos ser protagonistas en el movimiento para impulsar el cambio global sistémico y a gran escala, que es urgente para recuperar las posibilidades de una vida digna y en armonía con la naturaleza para todas las personas y las generaciones futuras. Y en otra información, el Tribunal Electoral renovó el memorando de entendimiento suscrito en 2023 con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el que se busca fortalecer la justicia electoral y, en particular, el acceso e inclusión de las comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, lo que permite incorporar estrategias y plataformas de difusión de buenas prácticas en materia de justicia electoral, para lo cual el Tribunal Electoral pondrá a disposición los criterios relevantes y la jurisprudencia con un enfoque transversal de género, interculturalidad e interseccionalidad, que ha permitido a las mujeres y a otros grupos de atención prioritaria mejorar su estatus de derecho y de participación política en México. Ha sido en el impulso a la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, que ha sido pues ya también una constante de cooperación entre las dos instituciones, la búsqueda también de espacios para el intercambio de experiencias internacionales comparadas y la elaboración e implementación de una iniciativa que tuvimos para la inclusión, participación y representación política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su primer informe temático sobre los derechos de personas con discapacidad, titulado Los derechos de las personas con discapacidad en las Américas, mismo que ofrece un panorama general sobre la exclusión y discriminación sistemática que enfrentan estas personas y formula recomendaciones concretas para que los estados protejan y garanticen sus derechos humanos. En el informe se analizan diversos modelos de conceptualización de la discapacidad, destacando como ciertos paradigmas estigmatizantes que han promovido la idea errónea de que las personas con discapacidad son portadoras de patologías que deben ser reparadas, precisando que el modelo social debe ser el enfoque adecuado para la plena implementación del marco jurídico interamericano y universal para proteger los derechos de las personas de este sector. El documento otorga especial relevancia al derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, considerado un derecho central, sin el cual no es posible ejercer otros derechos. En este sentido, destaca los avances en la materia y urge a los estados a transitar del modelo de la sustitución de la voluntad
hacia uno que reconozca plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, respetando su autonomía y el ejercicio de sus derechos con o sin apoyos. También analiza la situación actual de los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo su acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como su participación política, los avances legales para garantizar su inclusión laboral, su acceso a la educación y a la salud. El Poder Judicial de Baja California Sur instaló la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encargará de identificar los riesgos laborales, proponer medidas de prevención y supervisar la implementación de las medidas de seguridad y salud para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. El Poder Judicial de Nayarit amplió la competencia del juzgado en línea de primera instancia en materia familiar para tramitar procedimientos que no impliquen controversia alguna en todo el estado, con el objetivo de simplificar procesos. Ejidatarios de la comunidad de Venta Prieta en la zona plateada de Hidalgo se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial del Estado para exigir una pronta y justa resolución al juicio de amparo promovido por una empresa por la disputa de más de 60 lotes en Pachuca. El Instituto Electoral de la Ciudad de México capacitó a personas candidatas al Poder Judicial local para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito digital. Además, les brindó estrategias para identificar, atender y denunciar estas conductas. Seguimos con las noticias. Las campañas para la elección judicial de junio próximo han evidenciado los perfiles más nocivos, pero nada indica que el electorado lo considerará, pues en términos de justicia, la ciudadanía prefiere que se aplique mano dura y populismo penal en reacción a los altos índices de impunidad en el país, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Lamentó que la apresurada y desaseada reforma judicial necesariamente iba a desembocar en lo que hoy vemos, una jornada electoral donde se alzarán con el triunfo quienes sean impulsados por operadores políticos que movilizarán votantes a las casillas, aprovechando que el enredado proceso no incentiva una participación amplia e informada. Adelantó que lo que tendremos después de las elecciones serán poderes judiciales más susceptibles a sucumbir ante presiones políticas, económicas o de otra índole, y cuando se les exija rendir cuentas o se los critique, se esgrimará la inalcanzable altura de su malentendida legitimidad democrática. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que a su vez confirmó el acuerdo del OPLE con el que negó a una persona el registro como candidato independiente a la presidencia municipal de Jalapa por no haber recabado el mínimo de firmas de apoyo ciudadano. Lo anterior, pues aunque alegó la supuesta ilegalidad de la aplicación Mi Apoyo Ciudadano INE, herramienta que sirvió para recabar el apoyo ciudadano, este acto fue consentido por el aspirante y no fue impugnado en su momento. Ya que la parte actora aceptó las condiciones de su implementación desde la emisión de la convocatoria de 7 de noviembre de 2024. La misma suerte corre en el resto de los agravios, puesto que las pruebas supervenientes aludidas en su demanda pretenden acreditar de igual manera la ilegalidad de la citada aplicación móvil. En otra información, durante un foro en la UNAM, se advirtió que aproximadamente 35 millones de mexicanas y mexicanos viven sin ejercer su derecho humano al agua. Es fundamental abordar los desafíos que enfrenta el país en materia de gestión hídrica, acceso equitativo al agua y sostenibilidad ante el cambio climático, revelaron expertos al participar en un foro sobre el tema encabezado por la UNAM y organizaciones civiles. Nos encontramos en un espacio donde 2/3 partes son zonas áridas y semiáridas. De los 126 millones de habitantes que tenemos, el 77% de la población se ubican en el centro y norte, donde hay menor cantidad de agua, mientras que el 23% de la población se ubica en las regiones del país que hay mayor cantidad de agua. Se destacó la necesidad de implementar propuestas concretas para reformar la gestión del agua en México con base en la ciencia y la justicia social, ya que la escasez del vital líquido afecta a 35 millones de personas.
La escasez de agua afecta a 35 millones de personas de manera desigual, a 104 de las 757 cuencas hidrográficas y a 157 acuíferos que están sobreexplotados y contaminados y a más del 80% de los municipios. Se mencionó que el derecho al agua en México enfrenta serias amenazas por la contaminación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la falta de infraestructura adecuada, pues 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable, situación que afecta la seguridad alimentaria y la salud, especialmente de grupos vulnerables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. 3 de la tarde con 20 minutos. Vamos a otra pausa, pero regresamos con más noticias. Más adelante. Gracias por continuar en Corte Informativo. Como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó qué es una declaración patrimonial, en qué consiste y por qué es tan importante. Se trata de la manifestación que realizan todas las personas servidoras públicas respecto de su situación patrimonial al inicio, durante y al concluir su cargo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ello con la finalidad de verificar su evolución y la congruencia entre sus ingresos y egresos. Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses cada año durante este mes de mayo. El Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó al Congreso capitalino legislar y aprobar a más tardar en mayo de 2026 la Ley del Sistema Público de Cuidados. Lo anterior al otorgar un amparo a la activista Silvana Carranza Navarro por dicha omisión legislativa desde hace 2 años. El juzgado señaló que este es un plazo razonable, toda vez que legislar sobre el sistema de cuidados es una tarea de gran complejidad, pues el legislativo local requiere atender la problemática de diversos grupos sociales. Y a pesar del desalentador panorama económico que se vislumbra por las políticas implementadas por Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda descartó recesión en México. Los factores que sustentan el crecimiento económico del país se mantienen sólidos, indicó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, durante la cátedra 2025, Panorama Económico de México, Crecimiento y Retos Estructurales, realizada en la Facultad de Economía de la UNAM. Tuvimos un comportamiento positivo en el trimestre, lo cual nos ayuda, digamos, a aclarar esta conversación, esta narrativa de que la economía mexicana podría estar entrando en un ciclo recesivo. No lo vemos así en la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda vemos un momento de moderación en la actividad económica, lo cual está claro. Para 2025 destacó que se observa un comportamiento positivo en el salario, impulsado por la disminución de la inflación que registra la economía mexicana. El nivel actual de la inflación es muy similar al promedio histórico de esta variable en México. Por su parte, el rector de la UNAM reveló que la universidad seguirá fortaleciendo los vínculos con las instituciones del Estado para impulsar el análisis académico de los desafíos económicos del país. Pensando en alimentar al sector público, no solamente, pero sí de manera prioritaria, de economistas con una alta formación técnica, pero también con un muy profundo compromiso social. Se mencionó que esta iniciativa reafirma el compromiso con la formación de economistas con una visión integral, crítica y comprometida con el desarrollo del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y para lograr la propuesta del gobierno federal de reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales, se necesitan reglas y condiciones adecuadas para cada sector, consideró el director de la Organización Internacional de Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira. Señaló que frente a un entorno económico laboral cambiante, es difícil prever cuáles serán los efectos de reducir la jornada laboral en México. Sin embargo, sí se estiman escenarios positivos tanto para la salud de las personas trabajadoras como para la seguridad.
Por ello indicó que es fundamental tomar en cuenta qué tipo de inversiones realizarán las empresas en cada caso para la reducción de la jornada mediante nuevas tecnologías de automatización de algunos procesos, sin generar efectos secundarios negativos. Integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa denunciaron a su titular Rosendo Gómez Piedra por los delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación. Los agentes señalaron al fiscal especial de malas prácticas como utilizar los vehículos oficiales para asuntos personales, exigir dinero al personal a su cargo en su cumpleaños, contratación de personal de alto nivel sin experiencia y mal uso de recursos públicos. Además, señalan que desde la renuncia del primer titular de la unidad especial en octubre de 2022, las investigaciones del caso Ayotzinapa no han tenido avances relevantes. El Pleno del Tribunal Superior Agrario aprobó un acuerdo para la realización de jornadas nacionales de justicia agraria itinerante los próximos 25 de junio y 25 de noviembre del presente año. Los 51 tribunales unitarios agrarios de todo el país se instalarán en las comunidades más apartadas para acercar sus servicios a la población, con el objetivo de iniciar o avanzar en diversas etapas de los juicios relacionados con la propiedad de las tierras, sin necesidad de que se trasladen hasta la sede del tribunal. En esta ocasión habrá un especial énfasis en que las mujeres sean reconocidas como personas con derechos agrarios. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, tenemos una cita a las 20:30 horas en el Noticiario Nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde. Hasta pronto.